fuimos creados para adorar. Por favor, dígaselo a la persona que tiene ahí al lado. Fuiste creado para adorar. Todos adoramos. Ojalá que todos adoremos a Dios. Porque si no adoramos a Dios, adoramos a otra cosa o a alguna otra persona. Pero todos adoramos porque fuimos creados para adorar. Obviamente fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando no adoramos a Dios, a alguien tenemos que adorar porque nos nace, porque fuimos creados así, porque intrínsecamente sentimos el deseo de adorar. Hasta los ateos adoran. Amuletos. No creen en Dios, pero tienen un amuleto en su carro que lo pueda proteger y guardar de alguna cosa. La Biblia nos dice lo que es la adoración. Esta palabra, cuando la investigamos en el hebreo, en el original, es la palabra shahah y significa postrarse, inclinarse, bajarse, dar obediencia, servir. Cuando alguien está inclinado o ha inclinado su vida para hacer algo sobre eso, está adorando. Cuando alguien está sirviendo a algo, está adorando. Cuando nosotros entendemos el significado, venimos ante Dios y decimos, yo quiero ser un adorador, quiero adorarte de aquí a la eternidad porque lo mereces. Es el sentir que tenemos. La Biblia dice cómo tenemos que nosotros adorar a Dios. No es que podemos adorar como se nos ocurra. Si usted empieza a leer el libro de Génesis, va a encontrarse con el capítulo 4 de Génesis, donde aparecen dos hermanos, Caín y Abel, ofreciendo cada uno algo delante de Dios para adorarlo. Y Caín ofrece el fruto de la tierra, trajo las mejores frutas y verduras que se podían cultivar y lo puso ahí delante de Dios, para Dios. En cambio Abel lo que hizo fue traer un cordero, lo sacrificó, su sangre la puso allí. Digamos, esto era en sustitución porque yo realmente merezco la muerte, porque nos apartamos de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios define desde el cielo que la adoración correcta es la que hace Abel, no la que hace Caín. A tal punto de que Caín se pone tan mal que mata a su hermano de envidia. No podemos adorar como se nos ocurra, como nos parece, sino que debemos seguir las pautas de Dios en la adoración. Y no solamente en un momento de adoración, sino en toda nuestra vida como adoradores. La Biblia dice que para adorar a Dios había que comenzar con un sacrificio. Así era en el Antiguo Testamento. No se preocupe, hoy no vamos a sacrificar a nadie, aunque tengamos ganas. No. Pero en el Antiguo Testamento había que traer un animal, sacrificarlo y su sangre rociada significaba que yo soy pecador, estoy apartado de Dios, pero necesito un encuentro con Él. Me arrepiento de mis pecados, quiero que Dios me perdone y en vez de que yo muera, pongo ahí un animal en sustitución. Y Dios recibe eso y yo entonces puedo entrar a esa presencia de Dios para adorarlo. Si no, no era posible. Y tenían que hacerlo en lugares exclusivos de adoración. Las peticiones las podían hacer en cualquier lado. La adoración no. La adoración había que hacerlo en un altar. En el altar exclusivo para Dios. En un altar sencillo, humilde, podían ser de piedras. O cuando Dios establece la adoración en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, a través del tabernáculo, apenas uno entraba en el tabernáculo, veía una gran caja cuadrada de metal, de bronce, que ahí había una parrilla y había un fuego continuo y había un animal quemándose. Eso era un holocausto, eso era un sacrificio. Y ahí era donde comenzaba la adoración. Había que comenzar por un sacrificio en el altar. Así dijo Dios que debía ser. Hoy la verdad es que le damos gracias a Dios porque ya no tenemos que presentar un sacrificio. Ustedes saben que
Ahora lo que necesitamos es venir a Cristo porque Él fue el sacrificio perfecto. Y gracias a Dios porque se imagina lo que sería traer cada uno de nosotros un animal por todos nuestros pecados, matarlo. ¿Se han imaginado ustedes ese momento? No es agradable. El grupo de los defensores de animales se levantarían en contra con sus pancartas. Porque ahí estaba el animal, puede ser una vaca o podría ser un cordero, un corderito muy pequeño, muy tierno, inocente. No vamos a matar eso. Pues sí, había que hacerlo. Había que degollarlo. Su sangre tenía que ser chorreada ahí, salpicada. Parece muy asqueroso. Parece, ¿no? Ay, eso no lo haríamos ahora. Ay, no, yo soy vegetariano. Eso no es para mí. Así dijo Dios que había que hacerlo. Había un altar y había que poner un sacrificio para acercarse a Dios. La verdad es que Satanás, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, ha pervertido el origen y la naturaleza de la adoración. Lo vemos continuamente. Porque hoy el mundo adora ídolos, pero también adora a músicos, adora cantantes, adora deportistas, adora el dinero, adora cosas materiales. Todo esto es distorsión de la verdadera adoración que tenía que ser a Dios. ¿Y saben qué también? Esta distorsión también se ha metido dentro de nuestras iglesias. ¡Wow! Así parece. La distorsión de la verdadera adoración se ha metido en nuestras iglesias. ¿Saben lo que hice hace 2 días? Entré a las páginas web que dicen noticias cristianas y encontré muchas de estas historias, de estas noticias, y le voy a compartir solo los títulos a usted, para que prestemos atención por si no se ha puesto al día con las noticias cristianas. Uno dice, Iglesia de Suecia promueve guía gay para niños cristianos queer. Otro dice, pastor es lanzado de un avión mientras daba enseñanza a su iglesia. El pastor no sabía cómo atraer miembros, así que alquiló una avioneta, se tiró con paracaídas y cayó ahí en el parking de la iglesia. Con tanta mala suerte que cayó encima del auto de la esposa y se armó una. En serio, dice eso la noticia. Otra, transexual ha sido nombrado pastora en una iglesia bautista en Estados Unidos. Otro, un informe afirma que una iglesia pagó a personas por falsos milagros. El pastor hizo resucitar a uno, pero ese no sabe que no estaba muerto. Ese cobró una ofrenda y se resucitó solo. Un diario de Honduras critica a un pastor por decir que Dios aborrece a los pobres. Dios solo ama a los ricos, aquellos que dan mucho dinero. Pastor usa una víbora cobra durante el culto y suscita desaprobación de los creyentes. Una iglesia en Londres instalará parque de atracciones para atraer más miembros. Celebración de Halloween en iglesia generó revuelta, con disfraces en el púlpito, disfraces, música de Michael Jackson. Díganme si el diablo no ha pervertido y cambiado la adoración hasta dentro de las iglesias. La posmodernidad, con muchas iglesias vanguardistas, con altares más cool, ¿no? Sí, porque el altar de bronce es muy aburrido, no brilla mucho, tenemos que tener un altar más cool. Y ahí aparece entonces más música, tecnología, mejores edificios, pero ¿saben qué? No está el fuego divino. Hay mucho aparato, pero nada de fuego. Y es una situación terrible en la que estamos viviendo en este tiempo. Por eso yo quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor. El nombre es altares customizados. Yo creo que usted me entiende esa palabra, ¿no? O personalizados, que no incluyen fuego. Altares customizados. Esa palabra es un neologismo, es una palabra nueva que ha aparecido hace poco tiempo, relativamente, que deberíamos decir personalizado, pero la palabra se entiende más y creo que todos los que estamos aquí entendemos esto. Customizados significa modificar algo de acuerdo a las preferencias personales. Como tú quieres,
el altar. Yo te lo preparo. Si hay algo que no te gusta en la adoración, pues la podemos modificar. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a encontrar a un rey. Fue el único rey que hizo esto y fue un desastre. El segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 16. Se trata del rey Acaz. Este rey tenía referencia de buenos reyes anteriores, pero él hizo lo que a él le pareció mejor, lo que a él le gustaba, dejando de lado lo que Dios dijo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, el que estaba bien al norte y este. Y dice, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria, es decir, el que estaba al lado, en la frontera norte, de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado en Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, y de la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, es decir, más alejado, en un rincón. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo, en el gran altar, es decir, en el nuevo, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Y el altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. ¿Pueden creer esta historia? Es tremendo. No sé si alguna vez la leyeron, espero que sí. Pero es tremendo. Este rey, uno dice, está perdido este hombre. Lo que tenía que hacer era sencillo. Seguir con la adoración como Dios la había establecido. Una adoración a Dios profunda, sincera, arrepintiéndose de todo pecado, buscando a Dios, haciendo sus sacrificios. Pero este rey empezó a apartarse de Dios y empezó a mirar a otras personas, a otros reyes, a otros países, a otros altares. Tenía un problema con un vecino, entonces le pide a otro país que estaba más lejos, a Siria, que lo librara de Siria, que era el que tenía ahí al lado, ¿no? Entonces dice, ¿qué hace este hombre? ¿De dónde saca el dinero? Del templo de Jehová. Empieza a sacar el oro, la plata, lo que había allí que pertenecía a Dios, y se lo da al rey de Asiria, a este lejano. Él no se imaginaba qué significa un compromiso con un enemigo. Pero él quería librarse y estar bien y cómodo, tranquilo, que nadie me moleste. Así que le da parte de lo que era de Dios a este rey enemigo, a Siria, que no conocía a Dios. Entonces toma esa ofrenda que le manda y lo libra momentáneamente de Siria. Entonces ahora aparece el compromiso. El rey de Asiria le dice, ok, Acaz, quiero que vengas a Siria, vamos a prepararnos, vamos a disponer, a ver cómo vas a trabajar ahora, porque yo te he librado, así que tienes cierto compromiso conmigo. Ok, así que ahora va Acaz a Siria para encontrarse con este rey.
Y cuando empieza a hablar y a hacer su negocio, de repente pasa por ahí y ve un altar diferente, un altar muy cool, un altar con un diseño espectacular, increíble, nunca había visto un altar así. Mira esas líneas, mira ese contenido, mira esas luces. Esto es lo que nosotros necesitamos. Así que agarró su teléfono, llamó a Urías, le dijo: Urías, prepárate, vamos a cambiar el altar. Encontré uno que está fabuloso, que está increíble, ¿no sabes? Así que el sumo sacerdote, el que era el responsable de la adoración de todo Israel, le hace caso a este rey. ¿Y sabe lo que hace? Prepara este nuevo altar. Entonces vuelve el rey, mira ese altar y dice: esto es lo que queríamos, ahora sí, qué tremendo. ¿Saben que para poner ese altar y quitar el que estaba allí, que era el de Dios, había que apagarlo entonces? No le importó que el altar de bronce haya sido iniciado con el fuego de Dios. Dejémoslo de lado, vamos con este nuevo. No sé, necesitamos fuego. A ver, ¿quién tiene fuego? Y ahí empezamos a buscar alternativas a lo que Dios había mandado. Dios siempre responde con fuego en los altares que son de Él. Respondió a David, respondió a Moisés, respondió a Salomón, respondió a Elías. Siempre Dios mandaba fuego del cielo. Tremendo, ¿no? En los altares que eran constituidos como Dios le agrada. Pero este altar nuevo no tenía nada de Dios. Dios no mandó fuego del cielo. No, esto no era lo que yo había pedido. Y encima tiene la forma y los diseños y los dibujitos de los ídolos de Siria. Ahora, fíjense qué irracional que es esto. Porque Siria había perdido la guerra con Asiria, por eso fue a celebrar. Encima le trae los dioses que ni siquiera le ayudaron a Siria. Todo porque era más cool, estaba más lindo. Con este altar hacemos vanguardia. Acá van a venir muchos a mirarnos y ver lo que vamos a hacer. Está espectacular. Esto es un símbolo de lo que significa nuestros altares en la forma en que nosotros adoramos a Dios. ¿Cómo adoro a Dios? Si lo adoro en la manera en que Dios quiere y Él lo ha preparado y lo ha designado para nosotros, según la palabra, o lo hago a mi manera, como a mí me gustaría. Miren, la adoración a Dios, sí, es tremendo, es lindo eso, todo lo que dice la Biblia, pero hay cosas que, no sé, esto de estar orando parado, ¿vio? Esto de estar cantando tanto. Yo mejor me salteo todo eso y vengo a la predicación. Y si llego justo para la oración final de la predicación, mejor. Entonces la pregunta es: ¿por qué viniste? ¿No? Porque la verdad es que cuando uno viene a la casa de Dios, no debería venir a escuchar al pastor, la verdad. Pregúntele a mi esposa. No venga a escuchar al pastor. Tendríamos que venir a adorar a Dios. Adorarlo en espíritu y verdad, con fuego de Él, no nuestro. Y no a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Porque fuimos creados para adorar. Déjeme decirte una gran verdad. La adoración a mi manera es producto de satisfacer los deseos personales. Carnales, por supuesto. Carnales. Quiero modificar el altar, no me gusta tanto como es así. Quiero un altar customizado, que tenga un switch, acá, ¿no? En el altar. O un temporizador, para que yo lo pueda encender el domingo a las 10:30 y lo apago como a las 2:20, 2:30 más o menos, cuando está terminando, ¿no? Y así ahorramos energía, imagínense. A mi manera, a mi tiempo, a mi gusto. Un altar de lujo con sillones extraíbles marca Lazy Boys, donde estoy ahí orando y me confundo porque a veces sueño. Me encantaría que tenga un posavasos, ¿no? Aprieto un botón del altar, sale un posavasos así. Y ahí pongo mi copita con un Spirit, que me traiga un poco de satisfacción al alma, ¿no? O tal vez puede ser con otro botón que tenga un cenicero. Puede ser también un altar con altavoces fuertes. Sí, estoy medio sordo para escuchar la música cool de mis amigotes, con muchas luces. O otro botón que tenga una pantalla extraíble, 75 pulgadas HD, 8K, pero no reparo ni siquiera en lo que estoy mirando, en las películas que veo. Bueno, miren,
Una persona así que ha customizado su altar, te va a decir, sí, está bien, es cierto, mi altar está modificado, me gusta, sí, es mi altar, es la forma, pero yo oro, leo la Biblia, voy a la iglesia. El otro aparato también lo hago. Pero fíjense lo que le pasó al rey Acaz. Al principio, póngame el altar de bronce ahí también, ¿no? Pero es que lo fueron corriendo al altar de bronce y terminó en un rincón. Y él dijo, vamos a hacer todos los sacrificios, la alabanza, adoración, todo lo vamos a hacer en este altar. Y el altar de bronce, ¿saben para qué lo quería él? Para consultar a Dios. Si usted analiza esto, yo fui a los comentarios para saber qué es esto de consultar a Dios. La mayoría dicen que lo que hacía el rey Acaz es que en ese altar de bronce dejado en un rincón, lo que él hacía era ofrecer un sacrificio y a través de las vísceras de los animales, él podía pronosticar o predecir el futuro, adivinar el futuro, para consultar a ver si Dios quería o no que yo haga esto o lo otro. Con el altar de Dios. Eso es trágico, eso es terrible. Así que este hombre vivía con una aparente adoración a Dios y con una aparente búsqueda personal de Dios. Pero ninguno de los dos era adoración correcta. Pero afuera veían todos al rey. Sí, tenemos un rey espectacular. Esa sería la palabra, espectacular. Pero no había fuego de Dios. Era todo carne. Era propio deseo. ¿Saben cuál es la conclusión? Demasiado aparato y nada de fuego divino. Porque el propósito de modificar la adoración es que yo me sienta bien. Es que se satisfagan mis propios deseos. Por eso cuando muchas veces nosotros, y fíjense, esto es muy profundo, muchas veces cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos con el reloj así, a ver, ¿cómo estamos? Es que este corito lo cantamos 2 veces ya. Y se ve que hay uno que está desafinando ahí. No sé si a Agustino se le cortó la cuerda. Estamos en otro canal, en otra cosa. Y a veces uno dice, yo no sentí la presencia del Señor hoy, no. ¿Por qué? Porque todos los coritos que cantamos eran de la santidad de Dios, ¿sí? ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Santo, santo. Yo veía que estaban todos los hermanos cantando santo, santo. Pero no sé qué es eso. ¿Para qué? No entendí por qué adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos la santidad de Dios? Entonces te falta pasar por el sacrificio. Porque el sacrificio te va a enseñar por qué Dios es santo. Y a través del sacrificio de Cristo te vas a dar cuenta que somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios por el sacrificio de Cristo. Si no, no hay adoración. Por eso cuando venimos delante del Señor a adorar, ¿estás seguro que le pediste perdón al Señor por todos tus pecados? El Señor te limpió, te purificó, te santificó. Entonces puedes levantar tus manos santas sin ira ni contienda para adorar. Adorar. ¿A quién es Dios? Exaltar el nombre del Señor, porque Él merece esa adoración. Pero si yo voy porque quiero sentirme bien, mira hermano, hay muchos cánticos que nosotros podemos ofrecer, pero no todos son de adoración. ¿Prestaron atención a las canciones que cantamos hoy? Las 3 canciones hablan de Dios, habla de lo que es Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas y de la alabanza y adoración que Él merece. Hoy hemos adorado a Dios, hemos exaltado el nombre de Dios. Pero algunos dicen, es que no, a mí me gustan más otras canciones. Esa que dice, era yo como un pájaro perdido en el suelo y Dios me renuévame en el río de tu espíritu. Qué linda canción esa, pero ¿saben qué? No es adoración. Esa canción no es adoración. Esa canción me canta a mí. Esa canción es una canción de petición. Lo mismo que digo, ven Espíritu, ven. Esa canción no es de adoración, esa canción es de petición. Le estoy pidiendo al Espíritu Santo que está muy bien. Tenemos que cantarla en tiempo de oración, ¿cierto? Pero cuando quiero adorar a Dios, le vengo a cantar a Dios, a lo que Dios es,
a expresar su alabanza, gratitud, todo lo que Él merece. Entonces, cuando estoy adorando, no vengo para sentirme bien. Yo no canto para sentirme bien. No levanto las manos para llorar y decir, ¡ay, estoy mejor! No, la adoración no es para eso. El viernes compartíamos esto en el estudio bíblico. ¿Qué va a pasar? A veces todo lo contrario. Me siento mal, atribulado, dolorido. No sé ni qué va a pasar con mi vida. ¿Cómo siguen las cosas? Estoy mal. Pero cuando vengo a la presencia de Dios, vengo a adorar. Así que dejo todo eso de lado y vengo a adorar a Dios aunque no me sienta bien. Le adoro a Dios y le exalto por lo que Él es. Y te vas a dar cuenta que Dios en la adoración hace milagros. Pero el corazón es diferente. El corazón es adorador. Así que el problema de la religión personalizada, de la adoración a mi manera, es que tienes que sentirte bien, feliz, placentero. Pero eso no funciona, así que esa adoración al final ni siquiera te hace sentir bien. No te sirve. No sirve una adoración a nuestra manera. Tiene que llegar un momento en nuestra vida que digamos, no quiero más adorar así. No quiero adorar a mi manera porque no me sirve, ni siquiera me siento bien y no siento ni a Dios. Es una realidad. Nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, esto no está aprovechando a mi espíritu, tengo que cambiar. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debemos acercarnos? Dios dice en su palabra cómo tiene que ser nuestra adoración. Dios dice que los verdaderos altares de adoración comienzan con el sacrificio de Cristo. Me encuentro con la cruz de Cristo, le pido perdón por mis pecados, el Señor me perdona y me hace digno de estar en su presencia. Entonces puedo adorar, por ahí debo comenzar, buscando al Señor, su sangre derramada en la cruz por nosotros. Dios nos dice que tenemos que presentarnos ante Él arrepentidos de nuestros pecados, el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Dios hace tremendas cosas con el que es humilde, con que ha entregado su orgullo y le dice, yo no me vengo a adorar a mí, no vengo a adorar mis propios deseos, vengo a adorar a Dios. Así empezamos. Dios dice que debemos presentarnos derramando todo nuestro ser. Sacrificio de alabanza debemos presentar. Y a veces son sacrificios. No tengo toda la fuerza ni el deseo, pero me levanto y adoro a Dios como Él se lo merece. ¿Cuántas veces Gustavo llegó caminando con mucho dolor, adorando al Señor, cierto? ¿Cuántas veces Nelly ha llegado con algún dolor, pero sigue adorando al Señor, ¿no es cierto? Y así cada uno de nosotros, y a veces no queremos contar ni lo que nos pasa, ¿no? Pero venimos a adorar a Dios. Tenemos que hacerlo con actitud de sumisión, de agradecimiento, de actitud de obediencia, para decir, Señor, quiero hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Me someto a ti. Anhelar tu presencia, transformado por tu espíritu. Así que ahí el fuego de Dios va a encender el altar según las normas de Dios. Va a caer el fuego. En tu vida, en mi vida va a caer el fuego. ¿Tú sientes el fuego fuerte? ¿En qué volumen tienes el fuego? Tú que vas a la cocina, por lo menos a poner el agua, aunque sea, ¿no? ¿Vio que la hornalla tiene diferentes posiciones? ¿En qué posición tienes tu fuego? ¿Está en mínimo o está en máximo o crees que puede flotar esto? Todo comienza con un altar dispuesto para Dios, como Dios lo quiere. Empieza a recortar toda esa cosa que le pusiste a tu altar porque no sirve. Ajústate al modelo de Dios, el modelo de santidad, el modelo de buscarlo a Él, de abandonar el pecado, de honrar el nombre del Señor y vivir para Él, dándole gracias, honrando su nombre, adorándolo en todo momento, en todo tiempo. Segunda verdad, la adoración a mi manera está incitada por el diablo y su sistema mundano. Cada vez que quiero cambiar algo y que no me gusta así como Dios lo está presentando, es porque hay presiones, el diablo lo sabe, trata de presionarnos, la usa esa presión. Dice la Biblia que el rey de Asiria presionaba a Acaz todo momento, en todo tiempo.
Hay un pasaje paralelo en el segundo libro de Crónicas 28, 20, 22. Dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Está hablando al rey Acaz. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y de los príncipes para dar al rey de los asirios, y este no le ayudó. Así son los enemigos. Te promete muchas cosas y después, no, nada, no hay ayuda. Además, el rey Acaz, en el tiempo en que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Quién lo apuraba? El rey de Asiria. Lo apuraba, lo presionaba, le decía, tienes que hacer esto, lo otro. Claro, estaba comprometido con el rey asirio. Entonces tenía que trabajar en demanda a lo que estaba haciendo. Hermano, tú y yo sabemos de qué se tratan las presiones. ¿Dices amén? La presión de los amigos, cuando dicen, no seas tan fanático. Una no te hace nada. ¿Saben todo lo que significa eso, no? ¡Ay, tranquilo! Y uno, digo, bueno, es verdad, vamos a ponerle un posavasos al altar. Y ahí empezamos a aflojar, por la presión de los amigos. La presión social, la tolerancia hoy que hay en el mundo posmoderno. Ay, amplía tu altar, amplía tu manera de pensar. Por ejemplo, los homosexuales también pueden adorar a Dios. Los musulmanes y otras religiones también pueden alcanzar su propia salvación. Podemos coexistir. ¿Vieron ese sticker? Coexist. Miren, la verdad es que sí, podemos coexistir aquí en la tierra, pero no vamos a coexistir en el cielo. Es un problema. Claro que acá podemos hacerlo y lo vamos a hacer para que esté todo tranquilo y no haya guerra entre nosotros. Pero la verdad, en el cielo no coexistimos todos. Solamente van a coexistir los que han pasado por el sacrificio de Cristo, han trabajado su altar en base a la palabra de Dios y han servido a Dios. Ellos, dice, heredarán el reino de Dios. Pero si alguien no quiere abandonar su pecado y cree que puede adorar a Dios así, lo siento, no dice la Biblia eso. La Biblia dice que cada uno de nosotros tiene que arrepentirse de sus propios pecados. El homosexual, arrepentirse de la homosexualidad. El adúltero, arrepentirse del adulterio. El ladrón, arrepentirse del robo. Y así sucesivamente. Todos somos pecadores y todos de algo nos tenemos que arrepentir. ¿Amén o no? No hay categorías. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Jesús. Pero si no pasamos por el sacrificio de Cristo, no podemos ser adoradores. La presión laboral también la tenemos, ¿no? Si no haces lo que todos hacemos, vas a perder tu trabajo. Palabras más, palabras menos, siempre hemos escuchado eso, ¿no? Presión, cambia tu altar. Presión familiar, que dice, nosotros seguimos la tradición. Mire, no te olvides que esa imagen, esa virgencita, ese santo, era de tu abuelita que te quería tanto. Ay, por amor a la abuela, pues vamos a mantenerlo. ¿En serio? Tienes que tomar una decisión, ¿sabes? O amas a la abuela o amas a Dios. Y se puede amar a la abuela quitando el ídolo de la abuela para llevarla a Cristo. Porque ese es el principio, hermanos. Si yo le digo a la abuela, no, está bien, si los ídolos no pasa nada, sí, yo sé que eres muy... No estoy diciendo lo que dice la Biblia. Mi altar se está modificando. Lo estoy personalizando por miedos, por temores. Déjeme decirle algo. El rey Acaz no midió todas las consecuencias de haberse comprometido con el reino de Asiria. El rey Acaz tuvo un hijo que se llamó Ezequías. Y el rey Ezequías tuvo un gran problema con un ejército asirio, el pariente con Sennacherib. Así que, miren esto. Los amigos de mi papá ahora son mis peores enemigos. Habían hecho un pacto, un compromiso, el altar estaba modificado. Entonces, ahora me doy cuenta que ese compromiso ha sido un gran problema para la familia ahora.
Ezequías tenía que enfrentar esto. Dios lo ayudó, ¿saben? Lo hizo victorioso y al final el rey asirio se tuvo que volver y murió. Pero a veces no medimos estas consecuencias. Que mis hijos van a sufrir la consecuencia de mis compromisos de altar. Mis hijos, la próxima generación, va a sufrir las consecuencias de lo que yo he modificado, de lo que yo he cambiado, de cómo está mi altar, de qué manera quiero adorar, porque ellos lo aprenden y lo ven. Somos responsables de enseñar la verdad correctamente para que la próxima generación sea mejor que nosotros. Que ellos adoren al Señor en espíritu y verdad como Dios lo está buscando. Los niños, desde que nacen, desde que son bebés, adoran a Dios. No sé cómo, pero dice eso la Biblia. Dice Jesús que dejarlo de los niños, de los que maman, proviene la alabanza y Dios se goza. Así que el problema es lo que aprenden después. Pero todo niño nace con el principio de adorar a Dios. Claro que necesitan pasar por la cruz para entender cómo es el mensaje, ¿no? Pero nosotros debemos enseñarles, guiarlos, para que ellos también sean adoradores en espíritu y en verdad. Es hora de tomar nuestra propia decisión. Ya no depende de mi familia, de mi trabajo y de tantas otras cosas. Cada persona va a tomar su decisión. Pero ¿cuál es la nuestra con respecto a nuestros altares? En tercer lugar, por último, la adoración a mi manera me quita el acceso a la gracia de Dios al fin. Si adoro a mi manera, ni siquiera voy a encontrarme con Dios. El rey Acaz, en el capítulo 16 del segundo libro de Reyes, el versículo 18, miren qué otra cosa también le pidió el rey a Siria que terminó haciendo. Segundo libro de Reyes 16, 18. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa de Jehová, lo quitó, ¿no? Y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Por ese compromiso que tuvo, dice que quitó, y esto es muy interesante históricamente, Salomón había construido un pasillo que iba de la casa del rey al templo. Así, ibas como por un tubo. Cuando necesitaba ir a la casa de Dios, no tenía que dar toda la vuelta y entrar por allí, porque ustedes saben que a lo mejor Salomón le iban a pedir autógrafo y no iba a poder entrar al templo. Entonces, tenía un pasillo directo al templo, a buscar a Dios. Y cada vez que tenía alguna situación, vamos a buscar a Dios, al templo, por el túnel, rápido, por ese pasillo. El rey de Asiria le dice, ¿sabes qué? Sácame ese. No necesitas eso, ¿sabes? Eso de ir al templo y no. Así que dice que quitó ese pasillo. Eso es lo que sucede con nuestra adoración personalizada. Al final perdemos la orientación correcta. Perdemos a Dios. Perdemos el buscar la gracia de Dios. Y terminamos en nuestros propios deseos, ambiciones, metas, logros. Y Dios no está en el asunto. Se ha ido de escena. Hasta en el cristianismo es así, ¿saben? A veces se ha cargado tanto ese altar con tanta cosa complicada y difícil que uno dice, no sé, es muy difícil el evangelio, no entiendo nada. Esto de que me ponen que tengo que buscar la genealogía de mi abuelo para saber si hay una maldición generacional y pedir perdón por mi tío. Oh, no sé. No vaya a ser cosa que tienes que dar cierto dinero para que Dios te bendiga y yo no alcanzo con ese dinero y ahora ¿qué hago? De veras, han puesto tantas cosas sobre el altar que parece complicadísimo el evangelio. Cuando la verdad es que no. El evangelio es sencillo. El evangelio es encontrarte con Cristo, arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor, poner tu fe en Él, tu confianza. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, te transforma, empieza a trabajar tu carácter, manifiestas el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia. Todo eso viene por el Señor. No hay salvación a través de una religión personalizada. Tenemos que ir a través de la gracia del Señor, el sacrificio de Cristo. Fíjense, la gracia de Dios siempre está unida con el sacrificio de Cristo. De nada sirve cantar Amazing Grace, que lo escuchamos a todos lados,
si nos salteamos el sacrificio de Cristo? Porque muchos pueden vivir cantando la gracia maravillosa sin obedecer a la gracia maravillosa, sino siguiendo los propios deseos. Pero la gracia de Dios me va a salvar. Pero tengo mi propio altar. Pero la gracia de Dios me va a salvar. Espera, la gracia de Dios empieza por el sacrificio de Cristo. Vuelvo otra vez a lo mismo. Perdone que le repita esto, pero creo que es sumamente importante darnos cuenta de esto. La gracia de Dios comienza con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Así que tengo que reconocer mi pecado, abandonarlo para vivir como Jesús quiere. Y después puedo cantar Amazing Grace. Pero no cantar y por eso voy a hacer mi propia vida. No es correcto según la palabra de Dios. El que dice que ama a Jesús debe andar como Él anduvo. Miren qué fácil, es sencillo el Evangelio, ¿no? Dios ha trazado el camino. El diablo quiere cortarte la puerta de acceso a Dios. Hay muchas cosas que el diablo nos pone en nuestra mente para que no nos acerquemos a Dios. A veces son situaciones que hemos vivido, culpabilidad, amargura, desilusión con Dios, dudas, tantas cosas que nos impiden llegar al trono de la gracia de Dios. ¿Saben qué dice? Que el camino está abierto. Dios ha establecido el camino de la gracia, está abierto. Dios no puso ningún stop. No hay semáforo. Está abierto para ir. Pero a veces nosotros cuando vamos a la gracia de Dios encontramos esos stops que nosotros mismos pusimos. Y el diablo permite para que, no, esto es complicado, es difícil. Yo quiero adorar a Dios, pero con todo esto, miren hermano, vamos a empezar como tiene que ser. Vamos a poner el fundamento correcto. La palabra del Señor nos dice que debemos venir a Jesús. Abandonar nuestra propia vida, nuestros deseos, ponerlos en manos del Señor. Dios te va a dar mejores deseos, ¿sabes? Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Va a cambiar tu perspectiva, tu visión. Las cosas que suceden a tu alrededor, vas a ver que Dios las va a transformar y las va a usar para bien, para bendecirte. Dios va a usar tu vida para que tus hijos anden en integridad. Dios va a usar todas las cosas cuando tú tomas el compromiso de decir quiero ser un altar para Dios según las demandas de Dios. Ahí comienza todo. Quiero obedecer a Dios. Quiero hacer como Él lo quiere hacer.